Los ciclos de aire son aquellos que utilizan el aire como un fluido de trabajo, el cual se comporta como gas ideal. Presentan dos grandes usos, uno es la propulsión de aeronaves y otro es la generación de energía, que es la producción de energía eléctrica y cogeneración. El ciclo de Brayton abierto tiene tres equipos asociados. Uno es el compresor, donde ingresa el aire, otro es la cámara de combustión, donde ingresa el combustible y la mezcla con el aire genera la entrega del calor del proceso, y el último es la turbina, que genera la potencia del ciclo. El ciclo de Brayton cerrado tiene cuatro estados termodinámicos definidos. En el estado 1-2, que es un proceso de compresión isentrópica, la entalpía es constante y hay un aumento de temperatura y presión. En el estado 2-3, que es un suministro de calor isobárico, la presión es constante, con un aumento de temperatura y volumen. En el estado 3-4, que es una expansión isentrópica que se va a realizar en la turbina, hay una disminución de temperatura y presión, con entalpía constante y un aumento de volumen. En el estado 4.1, que es un enfriamiento isobárico, hay una disminución de entalpía y volumen con presión constante. En un ciclo real, los procesos no son isentrópicos. En los estados 1-2 compresión y 3-4 expansión hay un aumento de entropía. En ambos rendimientos, tanto de la turbina y compresor, se pueden calcular con las siguientes fórmulas. En un ciclo de Brayton con recalentamiento, se adiciona una turbina y una cámara más, dos etapas de compresión y dos etapas de turbina. Con esto se puede lograr un aumento significativo en la eficiencia térmica y también se aumenta la producción neta del trabajo. Para entender mejor el tema, se expone un ejercicio de ciclo de Brayton con regeneración y recalentamiento donde nos pide que determinemos el rendimiento térmico del ciclo. En el problema nos dice que el aire entra al compresor a 100 kilopascales y 300 Kelvin con una relación de compresión de 10 y que la temperatura de la entrada a la turbina 1 es de 1400 Kelvin. Además de que la expansión tiene lugar en dos etapas, con recalentamiento intermedio hasta 1400 Kelvin a la presión constante de 300 kilopascales, con un regenerador a la salida de la turbina 2 con una eficiencia del 95%, y que la compresión y expansión se producen con un rendimiento isoentrópico del 88%. El calor de entrada tendrá lugar por la cámara de combustión 1 y 2. El trabajo de entrada se produce en el compresor, un trabajo de salida que se genera en las turbinas y un calor de salida que pasa en el punto 7. En el diagrama temperatura-entalpía se muestran tres niveles de presión, nivel de alta, intermedia y baja presión. En el punto 1 estaría a una temperatura de 300 Kelvin y una presión de entrada de compresor de 100 kilopascales. El punto 2 está en la salida de compresor. Si esta compresión fuera completamente isoentrópica, el punto 2 estaría en la vertical del punto 1, pero como nos da un rendimiento isoentrópico del 88%, el punto 2 real se coloca hacia la derecha y sobre el nivel de alta presión. El punto 3 se localiza a la temperatura de 1400 Kelvin y a la presión alta, que es la primera etapa de la turbina donde expandimos la presión intermedia. Si esta expansión fuese completamente isoentrópica, el punto 4 se pondría en vertical al punto 3, pero como tenemos un rendimiento isoentrópico, lo ponemos ligeramente desplazado a la derecha. Después entramos a una cámara de combustión 2, donde incrementamos la temperatura del aire hasta alcanzar la temperatura de 1400 Kelvin, que es el punto 5, en la línea de presión intermedia sobre la horizontal del punto 3. Después entramos a la segunda etapa de turbina, donde se expande el aire hasta la baja presión, que es el punto 6, y el punto 6 real lo llevamos a la derecha del diagrama. Al tener un regenerador nos encontramos con un punto X sobre la línea de alta presión a una temperatura debajo del punto 6 y un punto 7 que se localiza en una temperatura por debajo del punto X. En el punto 1, al tener la temperatura y presión, solo buscamos en la tabla A17, que es de las propiedades del gas del aire, los valores que necesitamos, en este caso presión aparente y entalpía. Para sacar el punto 2, recordemos que en una transformación isoentrópica del aire se cumple con una relación. El cociente entre presiones aparentes es igual al cociente de presiones. Como el problema nos da la relación de compresión y ya tenemos la presión aparente 1, solo vamos a sustituir esos valores y nos va a dar un valor de 13.86 de la presión aparente 2. Ahora ese valor lo vamos a buscar en la tabla. Y como en la tabla no se encuentra un valor exacto, vamos a interpolar con la entalpía y las presiones aparentes. Sustituyendo la fórmula y despejando nos va a dar una entalpía 2S de 579.865 kilojoules entre kilogramo. A partir de estos datos podemos conocer la entalpía del punto 2, que nos dice que el rendimiento isentrópico del compresor es igual a
las diferenciales de entalpía idealizada entre las diferenciales de entalpía real. Ahora, como ya tenemos la entalpía 2 idealizada y la entalpía 1 y el rendimiento isentrópico del compresor, solo vamos a despejar la entalpía 2 y sustituir, y esto nos va a dar 618 kilojoules entre kilogramo. En el estado 3, como sabemos que la temperatura es 1400 Kelvin, solo vamos a buscar los datos en la tabla A17, presión aparente 3 y entalpía 3. En el punto 4S utilizamos otra vez la relación que habíamos mencionado y despejando y sustituyendo nos va a dar una presión aparente 4 de 135.15. Esta la buscamos en la tabla y como no tenemos un valor exacto, vamos a interpolar con la entalpía y la presión aparente. Esto nos va a dar una presión aparente 4S de 1095.8 kilojoules entre kilogramos. Para el punto 4 real vamos a utilizar el rendimiento isentrópico de la turbina, que es igual a la diferencial real de entalpía entre la entalpía idealizada. Ahora vamos a despejar el dato que queremos y sustituir los datos que tenemos y nos va a dar una entalpía 4 de 1146.154 kilojoules entre kilogramos. Para el punto 5, como ya tenemos una temperatura, solo buscamos los datos en la tabla A17. Para el punto 6S vamos a utilizar la relación que habíamos mencionado y esto nos va a dar una presión aparente 6 de 150.17. Este valor lo buscamos en la tabla A17 y como no tenemos el valor exacto, vamos a interpolar con presiones aparentes y entalpía. Esto nos va a dar una entalpía 6S de 1127.63 kilojoules entre kilogramo. Para el punto 6 real vamos a utilizar otra vez el rendimiento isentrópico de la turbina, que es igual a la diferencia de entalpía real entre la diferencial de entalpía idealizada. Para conocer el punto X vamos a utilizar la eficiencia del regenerador, que esto despejando y sustituyendo nos va a dar una entalpía de 114.45 kilojoules entre kilogramo. El calor de entrada que tiene lugar en la cámara de combustión 1 y la cámara de combustión 2 se va a sacar con la suma de las diferenciales de las entalpías de estas dos cámaras. Para el trabajo del compresor va a ser las diferenciales de sus entalpías y esto nos va a dar 317.81 kilojoules entre kilogramo. En el caso del trabajo de las turbinas, como son dos, va a ser la suma de sus diferenciales de entalpía. Esto nos va a dar un valor de 710.52 kilojoules entre kilogramo. Teniendo estos datos vamos a sacar el trabajo neto, que es la diferencia del trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Esto nos da un valor de 392.715 kilojoules entre kilogramo. Ahora sí podemos encontrar el rendimiento del ciclo que nos los había pedido. Esto va a ser el cociente del trabajo neto y el calor de entrada, que nos da un valor de 0.5319 o que es lo mismo 56.19%.